Los nuevos saqueadores del Estado y la política del terror. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro en Honduras está siendo criticado por el conjunto de la ciudadanía hondureña debido a su mala gestión pública, caracterizada por el Estado botín, una política del despojo y un sistema clientelar que favorece a la oligarquía y perpetúa la corrupción e impunidad. El proyecto de la refundación política del país ha fracasado en su intento de romper con el sistema corrupto y clientelar, ya que la gestión del gobierno está siendo marcada por la implantación de un Estado malhechor. Y el nepotismo, la corrupción y la impunidad están siendo persistentes. La oligarquía, apoyada por el actual gobierno de Xiomara Castro, sigue manteniendo su control sobre los recursos y la economía del país. ¿Qué es el Estado botín? El término Estado botín se refiere a un sistema político en que el Estado está controlado y utilizado por una élite política para extraer recursos y riqueza de la sociedad y aumentar su poder y riqueza personal. En un Estado botín, los recursos y servicios públicos están subutilizados o mal administrados, y la corrupción y la impunidad son comunes. El Estado de Honduras tradicionalmente ha sido entendido por la clase política como un botín, el cual debían repartirse cada vez que ganaban unas elecciones. El partido en el poder, así como la administración pasada, lo fue el Partido Nacional. Y actualmente el Partido Libertad y Refundación utilizan la misma lógica corrupta, utilizar los puestos y recursos públicos del Estado para premiar a los militantes y seguidores políticos. Es decir, utilizan los recursos públicos de todos los hondureños para recompensar a los caciques de los diferentes municipios por haber recolectado los votos durante la campaña. Pero ¿cómo se realiza esa repartición de puestos públicos? Aquí emplearemos otro concepto muy importante, la política del despojo. ¿Qué significa la política del despojo? La política del despojo se realiza sobre todo en la administración pública y se refiere a la acción de quitar de los puestos de trabajo a trabajadores de la administración anterior por el simple hecho de no ser del partido gobernante. De esta manera liberan puestos de trabajo y se los otorgan a los militantes del nuevo gobierno en el poder a modo de recompensa. Por ejemplificar lo dicho, es justamente lo que está ocurriendo ahora mismo. El actual gobierno del Partido Libre está expulsando y despojando de sus puestos de trabajo a funcionarios que fueron colocados durante la administración de Juan Orlando Hernández, con el fin de otorgar esas plazas a funcionarios agentes del Partido Libre, sin tomar en cuenta las capacidades. Esta práctica de la política del despojo que se lleva realizando en Honduras desde comienzos de la transición política entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, hoy es también adoptada por el Partido Libertad y Refundación. Esta práctica deshonesta y corrupta imposibilita que en Honduras se construya un sistema de administración pública basada en la eficiencia, en un servicio de calidad y en la construcción de un cuerpo de funcionarios con capacidades y una gran trayectoria en su puesto bajo el enfoque de la meritocracia. Pero este problema de entender al Estado como un Estado botín y de utilizar la política del despojo lleva a un escenario mucho peor y perjudicial para el bienestar de la ciudadanía hondureña. Me refiero a que el Estado de Honduras es convertido por el mal proceder de la clase política en un Estado malhechor. Nuevamente procede a explicar en qué consiste, en que Honduras lo hayan transformado en un Estado malhechor. El término Estado malhechor se refiere a un gobierno o a un sistema político que actúa fuera de los límites legales y moralmente aceptables, como la comisión de actos ilegales o la violación de los derechos humanos. Este concepto del Estado malhechor se suele utilizar cuando el gobierno está actuando de manera corrupta o contraria a los intereses de la sociedad. Las características de un Estado malhechor pueden incluir represión política y violaciones de los derechos humanos. Aquí, por ejemplo, en el contexto de Honduras podemos señalar la purga política que el actual gobierno ha comenzado a realizar con miembros del propio Partido Libre, que han sido críticos con las malas prácticas del actual gobierno y también la represión política que han vivido figuras políticas de la oposición. Corrupción sistemática y abuso de poder. En este sentido, me parece que es vox populis el que el actual gobierno se ha ganado la etiqueta de gobierno nepotista, al instalar a toda la familia y amigos en puestos políticos de alta relevancia, lo que directamente le convierte en un gobierno corrupto que ha abusado de la autoridad que le ha conferido la ciudadanía hondureña. Discriminación y marginación de grupos sociales.
Recordemos que el actual gobierno ha ido marginando a diferentes sectores de la sociedad que han mostrado su rechazo en cuanto a su forma de proceder, siendo tildados de enemigos de la patria, como por ejemplo representantes del pueblo garífuna, trabajadores del sector de la educación, trabajadores del área de la salud, trabajadores del sector transporte que fueron llamados nazis por dirigentes del Partido Libre, y un largo etcétera de sectores sociales cuyos derechos han sido vulnerados por ministros y por la propia presidenta de la República. Ausencia de transparencia y rendición de cuentas. Este gobierno no se caracteriza por la transparencia, pues aún seguimos sin poder acceder a la información sobre los bienes e inmuebles que poseen los ministros y los altos funcionarios del actual gobierno. Seguimos sin conocer partidas presupuestarias millonarias que han sido destinadas a diferentes departamentos de la administración pública, pero que se mantienen bajo secreto ejecutivo. Respecto a la rendición de cuentas, se les ha pedido aclaraciones sobre muchas irregularidades y la supuesta ha sido el silencio y la indiferencia. Nada nuevo respecto a anteriores gobiernos opacos. Uso de la violencia para mantener el control político. La policía hondureña bajo el mando de Xiomara Castro sigue cometiendo asesinatos extrajudiciales, sigue reprimiendo al ciudadano y la policía militar ahora ha pasado a ser la guardia pretoriana de Xiomara Castro. Tanto es así que les han otorgado el mayor presupuesto de la historia al ejército para mantenerlos contentos y a su disposición para ser ordenados a actuar cuando sea necesario. Interferencia en los asuntos internos de otros estados. El gobierno de Honduras ha sido acusado por 3 naciones de injerencia en sus asuntos internos. El primero ha sido Taiwán, pues el gobierno de Xiomara Castro reconoce la autoridad de China y pone en tela de juicio la soberanía de Taiwán, un aliado económico y comercial histórico de Honduras. El segundo ha sido Estados Unidos, por entender que el actual gobierno de Honduras rompe compromisos bilaterales de seguridad con el país norteamericano, poniendo en peligro la seguridad de la región y del mismo Estados Unidos, sobre todo debido a las nuevas alianzas que está teniendo el gobierno de Honduras con regímenes dictatoriales acusados de violar los derechos humanos y tener nexos con estructuras del narcotráfico. Otro país que ha acusado a Honduras de injerencia interna ha sido Perú. Xiomara Castro exigió la liberación de Pedro Castillo, de quien dijo que es el presidente legítimo del Perú durante la sesión del CELAC, desconociendo al gobierno constitucional de la presidencia Dina Boluarte, lo que le llevó al gobierno del país andino a retirar su embajador del suelo hondureño y romper relaciones diplomáticas con Honduras. Negociación de la justicia y el debido proceso legal. Respecto a este punto, me parece que todos estamos siendo testigos de cómo se está transando la composición del Tribunal Supremo de Justicia, un tribunal que nace totalmente deslegitimado, con la cual la justicia que va a impartir será una justicia dictada por los partidos políticos y por las familias oligarcas. Esto lleva a pensar hasta qué punto la ciudadanía acatará una ley dictada por un tribunal que nace de la infamia, del engaño y de los pactos corruptos. Estos comportamientos desviados del actual gobierno, cuyo discurso de campaña fue refundar el país para instaurar la democracia y el Estado de Derecho, se ha quedado simplemente en eso, en un discurso vacío de acciones, carente de un liderazgo presidencial fuerte que actúe con contundencia y coherencia. Dicha falta de coherencia en la gestión gubernamental ya se está traduciendo en graves consecuencias para la población hondureña, pues la migración forzada de ciudadanos hondureños continúa produciéndose. Cada día salen familias enteras de Honduras huyendo de un país que no les ofrece las garantías mínimas para mantener sus vidas a salvo. Pues el grado de indecencia del político hondureño llega hasta tal punto que piensa que cuanto más hondureños se encuentren en el exterior, más remesas llegarán a Honduras. Remesas que constituyen buena parte del presupuesto público del que los políticos luego disponen. Es por ello que no les interesa detener la ola de asesinatos y masacres que continúan azotando a la ciudadanía, o reducir el padecimiento por hambre y falta de medicinas, pues estos factores motivan al hondureño a huir del país, pero a mantenerse atado a él, pues desde la distancia siguen manteniendo económicamente a sus familias que han quedado en el país. Mientras el actual gobierno continúa la fiesta de repartición de los puestos en la administración pública, totalmente indiferentes al sufrimiento de la ciudadanía de a pie. Honduras sigue siendo saqueada ante la mirada
impasiva de sus hijos, que lo único que hacen es cruzar los brazos, mientras dejan que políticos auténticamente incapaces, sin capacidad intelectual, auténticos brutos, se adueñen de un país y se lo roben al futuro de nuestros jóvenes. No seamos simples espectadores de la desgracia de nuestro país, pues nos convertiremos en cómplices de aquellos a los cuales criticamos. Procuremos actuar con justicia, rechacemos y denunciemos las políticas del terror. Gracias por su generoso tiempo y atención.